El apoyo que ofreces es muy importante. Necesitamos tu ayuda para seguir creando contenido interesante, ya que el 90% de nuestros seguidores aún no se ha suscrito. Te animo a suscribirte y activar las alertas para mantenerte informado sobre las últimas actualizaciones. Cuéntanos dónde te encuentras mientras nos lees. Por favor, comparte el nombre de tu localidad en el apartado de comentarios. Nunca me habría esperado encontrarme en esta posición al límite de una vida que había construido con esmero, cuestionando todo en lo que confiaba plenamente. En mi humilde hogar, el sitio que me acoge con cariño, cumplo con mi rol de esposa madre y un apoyo fundamental en una familia unida. Mi existencia se apoyaba en estos pilares. No obstante, detrás de la fachada de esta vida perfecta, una herida silenciosa había empezado a extenderse, surgiendo de las desilusiones de mi corazón, como un árbol en una antigua muralla. Consideré que no era relevante una pausa necesaria causada por la rutina constante. No obstante, en su interior, presentaba un gusto excepcional. Todo comenzó durante una reunión familiar en una tarde de verano muy agradable, que se extendió hasta la noche con risas y conversaciones mezcladas con el olor de la barbacoa y el canto de los grillos. Nuestras familias han mantenido una comunicación continua, estando unidas no solo por vínculos familiares, sino también por tradiciones en común, festividades compartidas y la profunda convicción de que la familia es lo más importante. Dentro de los rostros familiares, uno en especial siempre estuvo presente, pero no fue hasta ese instante que realmente llamó mi atención. Mi cónyuge se llamaba Mateo. Aunque coincidimos en las mismas festividades familiares cuando éramos niños, yo lo veía como alguien que no mostraba sinceridad en mi vida cotidiana. Era silencioso, discreto, el tipo de persona que prefiere permanecer en los rincones de una habitación desordenada en vez de en el foco de atención. No obstante, en ese verano se notaba una transformación en su actitud. Quizás fui yo quien experimentó una transformación. Cuando el sol se oculta y el cielo se tiñe de un tono púrpura suave, nos encontramos sentados juntos en la pared, apartados del ruido de la celebración. La conversación comenzó como de costumbre, tratando asuntos políticos y recordando experiencias de reuniones familiares anteriores. No obstante, todo dio un giro inesperado en cierto instante. La tranquilidad que se percibía en nuestra charla me sorprendió. El efecto de sus palabras tan apasionadas me sorprendió. Manifestó sus deseos, luchas y la búsqueda de significado en un cosmos que a veces percibía como vacío. No solo me impresionó sus palabras, sino también la manera en que logró despertar emociones y percepciones en mí que tenía olvidadas desde hace tiempo. Aunque no era amor, aún la situación era distinta. Experimenté una sensación, un sonido, un silencio que se movía en lo más íntimo de mi ser, generándome miedo. En los días que siguieron, hice todo lo posible por alejar de mi mente la memoria de esa noche, con la esperanza de poder ubicarla entre mis responsabilidades. No obstante, Mateo se mantuvo presente en mis pensamientos como la tonada de una canción que no pude olvidar. Estaba convencido de que se trataba simplemente de un breve momento, una conexión pasajera que no tenía relevancia en el panorama global. Al final, mi marido resultó ser el amor más grande que he tenido. Rafael demostraba ser una persona amable y atenta, el tipo de hombre que muchas mujeres anhelarían tener a su lado. Habíamos construido juntos una vida llena de sueños compartidos y alegría tranquila. Aunque intentaba concentrarme en las causas que debían resguardar mi corazón, no podía dejar de notar la creciente distancia que se estaba formando entre nosotros. La casita que encontró resultó ser muy distinta a la imagen de cuento de hadas que tenía en mente. No era una continua fuerza de amor ni un interminable diablo de alegría. Fue un compromiso, una rutina, la progresiva unión de dos vidas en una sola. Mientras nos dedicábamos a la crianza de nuestros hijos, a cumplir con los deberes tributarios y a afrontar los retos diarios de la etapa adolescente, la complicidad entre Rafael y yo se fue perdiendo. Todavía existía un sentimiento de cariño mutuo entre nosotros.
Tenía plena certeza. No obstante, era un amor que había adquirido comodidad, era predecible y, para ser honestos, un poco estancado. Mateo, con su calma profunda y su expresión pensativa, daba la impresión de representar algo del pasado, un rastro de quien solía ser en tiempos menos complicados. Al principio nuestras pláticas conservaban su inocencia. Durante otra reunión familiar, una amplia sonrisa iluminó la habitación de un extremo a otro. Intercambiamos algunas palabras en la cocina mientras los demás seguían conversando. Noté un leve desequilibrio, una tensión difícil de nombrar que alteraba la familiaridad habitual entre nosotros. Opté por dejar de leer tanto, ya que no veía sentido en continuar haciéndolo. Con el transcurrir de los días, comencé a anhelarlo con mayor intensidad, experimentando una atracción hacia él que no lograba comprender. No solo me impactó su presencia, también me hizo sentir comprendida de un modo inesperado. Supo ver más allá de lo que mostraba tocando partes de mí que creía olvidadas. En ese momento me di cuenta de que los sentimientos pueden cambiar de maneras sorprendentes en ocasiones. La llegada del otoño trajo un sentimiento nostálgico, un eco de tiempos pasados que se fusionaba sorpresivamente con el momento actual. Decidimos reunirnos en la casa de mis abuelos para gozar de una comida en compañía. Al comienzo de la noche, opté por salir afuera en busca de un instante de paz. Mateo se encontraba en ese lugar, señalando en dirección a la rueda de la puerta. En la noche templada su respiración era visible. La charla siguió su curso habitual, pero esta vez se notaba una carga en nuestras palabras, una sensación de fragilidad que era nueva para nosotros. Me siento como si hubiera transitado un extenso sendero a lo largo de mi vida. Las palabras que tenía guardadas en mi ser lograron salir convirtiéndose en un susurro lleno de sentimientos. A pesar de que continúo avanzando, no alcanzo a disfrutar la plenitud de la existencia. Mateo se tomó su tiempo para responder. Dirigió la mirada hacia el horizonte con un gesto pensativo. Al final manifestó haber captado tu comunicado. A veces me pregunto si esto es todo lo que hay, si solo estamos sobreviviendo en lugar de disfrutar plenamente de la vida. Las palabras que dijo generaron un fuerte eco en mi ser, y por un momento guardamos silencio. Nuestra conexión silenciosa supera lo que podríamos comunicar verbalmente. Cuando volví a mirarle, sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y otra emoción, lo cual generó un remolino en mi pecho. En ese momento, era plenamente consciente de que estábamos en el umbral de algo que tenía la capacidad de cambiarlo todo por completo. Cuando empiezan a surgir momentos complicados en tu vida, no lo hacen todos al mismo tiempo. Aparecen sin hacer ruido en los rincones de tus rutinas cotidianas, creciendo dentro de ti como el agua que se filtra en la piedra. Mis elecciones tienen un peso significativo, los momentos fugaces, los murmullos en la noche y la creciente carga de responsabilidad han permeado completamente mi ser. Estaba en medio de una difícil decisión sin poder elegir entre dos realidades, donde mis sentimientos y mi lógica parecían estar en desacuerdo. La verdad siempre consigue ser escuchada, aun cuando se intente silenciarla. Al despertar al día siguiente, una sensación de vacío me invadía, como si la brisa de la mañana trajera consigo los susurros de un relato que nunca debió empezar. Descubrir que debía enfrentar a mi esposo Daniel con la verdad era un peso que aún no me veía capaz de cargar. Siempre me sentí orgulloso de mi resistencia, de ser la clase de persona que puede enfrentar cualquier desafío sin rendirse. No obstante, fui yo quien desencadenó esta tormenta y me impactó la destrucción que causaría. En los días que siguieron, me vi inmerso en un torbellino de reflexiones, cuestionándome cómo había dejado que las circunstancias se salieran de control de esa forma. Revisé en mi mente cada momento de nuestra ceremonia nupcial, reconociendo los instantes en los que fallamos mutuamente, en los que permitimos que el silencio se interpusiera entre nosotros. Daniel siempre ha estado ahí para mí, siendo un apoyo inquebrantable en mi vida.
La forma en que expresaba su cariño no implicaba actos grandiosos ni palabras apasionadas, pero su entrega se destacaba en las pequeñas acciones diarias. La manera en que solía saborear mi café, el placer que me brindaba cada mañana, su respaldo en situaciones difíciles, la serenidad de su voz, que me infundía la certeza de que todo saldría adelante. No obstante, en un momento de mi recorrido, dejé de ver eso. Dejé de ponerle atención. En una noche avanzada, mientras estaba en la cocina de un hogar silencioso, solo interrumpido por el suave zumbido del refrigerador, me di cuenta de que ya no podía seguir escondiendo la verdad acerca de él. En ese momento, la importancia de mis elecciones se hizo más clara al observar la intensidad de su mirada. Es fundamental tener presente ese hecho sin importar el sufrimiento que pueda generar. Sin embargo, ¿de qué manera puedo revelarle a la persona que amo que le he decepcionado? ¿Cómo consigues encontrar las palabras que perturban su mundo? El sábado, en un día tranquilo, me armé de coraje para comunicar mis sentimientos. Mientras los niños se entretenían al aire libre con sus amistades, la vivienda quedaba envuelta en la suave luminosidad del atardecer estival. Rafael estaba dentro de la habitación concentrado en la lectura de un libro mirando fijamente la pared que tenía delante. La escena resultaba tan familiar y reconfortante que casi decidí retirarme, permitiendo que el instante se desvaneciera y manteniendo en secreto mis pensamientos. No obstante, al encontrarse con mis ojos, que reflejaban amabilidad y calma, comprendí que ya no podía permanecer invisible. ¿Estás buscando a Daniel? Empecé a hablar con un leve temblor en mi voz. Podríamos entablar un diálogo. Puso el libro en el piso y notó un abultamiento incómodo entre sus brazos. Con una actitud sosegada y un toque de interés, manifestó: «Claro que sí». «¿Qué sucede en tu mente en este momento?» Me senté a cierta separación de él. Con tranquilidad mis manos descansaron sobre mi propio antebrazo. El latido de mi corazón resonaba con tal intensidad que apenas lograba escuchar mis propios pensamientos. Las palabras que había ensayado mentalmente una y otra vez de pronto parecían inadecuadas sin importancia ante la realidad que estaba a punto de revelar. «Necesito hablarte sobre algo importante». Por fin murmuré en un tono apenas audible. Debería haberte comunicado esto hace mucho tiempo. Observé sus ojos y percibí un destello de inquietud, un indicio falso de incertidumbre. Manifestó tranquilamente su voluntad de estar atento. En ese instante fue cuando dije lo que pensaba. Le compartí el dolor que había ido creciendo entre nosotros, la desconexión emocional y cómo en medio de esa tormenta encontré un espacio donde sentí comprensión. Hablé sobre Mateo desde el principio de su historia hasta su desenlace, detallando su progreso a lo largo del tiempo. No he dicho la verdad ni he intentado justificar mis acciones. Ante él, sin dudar ni ocultar nada, expuse abiertamente todo lo que guardaba con mi voz temblorosa al compartir mi sinceridad. Tras finalizar un intenso silencio, se extendía. Rafael me miraba fijamente con gesto perplejo y agarrándose el brazo con fuerza. En la mirada de él logré distinguir el dolor y la falta de lealtad, junto con el compromiso imprescindible para mantenerse unidos. No se manifestaron emociones, ni se dio lugar a muestras de cariño físicas. Se quedó en calma reflexionando sobre la importancia de lo que le habían comunicado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Al final me atreví a preguntarle en voz baja, llena de nerviosismo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó? ¿Podrías indicar la extensión temporal en meses? Identifiqué mi voz fuerte. No obstante, todo ha llegado a su conclusión. Ya he terminado con la tarea. Daniel, te aseguro que nunca quise hacerte daño. Me pidió que me detuviera. Ver la intensidad de sus ojos reflejando tanto dolor fue estremecedor. Vivió una mezcla de inquietud, nostalgia y una emoción difícil de describir. Se sentó de repente como si intentara entender lo que acababa de escuchar, provocando que la habitación pareciera girar a su alrededor.
Quería contactarlo para decirle que le perdonaba. A pesar de ello, sabía que ninguna palabra que dijera podría reparar el mal hecho. Necesito un corto periodo de tiempo. Finalmente, con un tono similar al de un gato, logró articular las palabras. Necesito un instante para meditar. Al abandonar la habitación, me dejó solo con la abrumadora carga de mi deber. En los días que siguieron, se sentía una intensa tensión en el ambiente de nuestro hogar. Rafael estaba a una distancia considerable. Solían ser cortas, pero tenían un gran significado esas conversaciones que mantenía conmigo mismo. Empezó a trabajar pasando largas horas en la compañía y volviendo a casa al anochecer. Durante mi estancia en casa me movía de un lugar a otro, ya fuera al despacho o al cuarto, manteniendo un silencio absoluto. La tranquilidad que solíamos disfrutar se transformó en un profundo vacío de silencio que nos separa. Quería contactarte para pedirte disculpas, pero me costaba hallar la forma apropiada para hacerlo. Entre nosotros se había roto algo frágil y preciado y dudaba de si podría ser restaurado en algún momento. Mientras estaba limpiando después de la cena una noche, él se encaminó hacia la habitación y tomó asiento al lado de la mesa. Colocó los brazos cruzados en su pecho. Por un breve momento me miró en silencio con una expresión impenetrable. Finalmente, con firmeza en su voz, declaró: «Debemos hablar». Al soltar el plato en el fregadero, solté un grito. «Excelente, Drenia», indicó la mesa, y nos acomodamos uno al lado del otro. Entre nosotros, las palabras sorprendentes creaban una atmósfera tensa. El silencio perduraba hasta que finalmente se rompía. Inició a reflexionar y hablar con seriedad, manifestando: «He estado analizando con atención lo que me dijiste. Quisiera comprender la causa de esto. La cuestión acerca de por qué no te sentías contento me impactó mucho y mis ojos se humedecieron mientras luchaba por expresarme correctamente. Al final mencioné que no era cuestión de tu habilidad, al mismo tiempo que mi tono denotaba una sonrisa. La trama se centraba en mi persona. Sentí confusión y soledad. En vez de buscar apoyo en ti y compartir mis sentimientos, cometí el peor error de toda mi vida. Permití que la posibilidad de no recibir algo que no podías brindarme dominara mi pensamiento, sin percatarme de que en verdad nunca te di la oportunidad de intentarlo». Elevó su voz con reflexión, hablando de manera pausada. Manifestó que no está rechazando su obligación. «Admito que en ciertas ocasiones me he mostrado distante y te he tratado de manera inapropiada, sin embargo, jamás imaginé que decidieras estar con alguien más». Le comuniqué a Rafael mi tristeza de forma emotiva a través de mis expresiones. «Entiendo que te causé dolor y no aguardo tu perdón de manera inmediata, pero estoy preparado para adoptar las acciones pertinentes y corregir mis equivocaciones.